Primero que nada vamos a observar este documento con el cual trabajamos en la empresa. Aquí se hacen las conciliaciones bancarias. Este documento trae incluida la hoja de conciliación, las dudas bancarias, el resumen de todos los datos, los gastos, los ingresos, la balanza y las dudas del envío. Ok, primero que nada, para hacer las conciliaciones tenemos que irnos a la primera hoja del libro, que es la carátula. En esta hoja nos va a decir cuál es la empresa a la que vamos a checar. En este caso nos dice que es la agencia AMG SADCB. Aquí podemos observarlo. Posteriormente nos vamos a una página que se llama Enconta. Bueno, aquí esta es la página de internet que estábamos hablando, Enconta, de donde vamos a descargar la información de la empresa. Aquí primero tenemos que filtrar el nombre, como en la carátula de Excel nos decían, AMG. La escribimos y posteriormente le damos en el botón filtrar. Luego aquí ya estamos en la empresa que dice agencia AMG SADCB y nos manda otra parte de filtrado, que es el periodo. Aquí le ponemos el periodo que queremos ingresar o descargar las facturas, tanto de ingresos como de gastos. Aquí esto es lo que nos salió después de haber filtrado el periodo. Filtramos el periodo de mayo, como podemos observarlo aquí, y para poderlo obtener en papel de trabajo o en un Excel, le damos en descargar, como aquí está marcado. Luego, posteriormente, lo que ya obtuvimos de la descarga fue este documento, que trae tanto los egresos como los ingresos. Y estas partes es lo que vamos a copiar y a pegar dentro del papel de trabajo en la hoja tanto de gastos como de ingresos. De aquí es de donde sacamos todas las facturas. Ya después de copiar, vamos a pegar todas las facturas en lo que es la hoja de gastos y los ingresos. Solita el documento va a definir cuáles van para gastos y cuáles van para ingresos. Aquí nos vamos a centrar en la hoja de gastos, porque tanto en esta hoja como en la de ingresos ocupamos más o menos las mismas fórmulas. Ok, aquí vamos a ver la columna que dice mes, y podemos ver que tenemos la fórmula sí condicional. Aquí vamos a usar también la columna de estado y la columna de fecha de pago. Esta fórmula nos va a ayudar a saber si ya están pagadas o no están pagadas aún las cuentas, o en el caso de los ingresos, si ya nos pagaron o aún no nos pagan. En la fecha de pago se va a poner la fecha en la que nos pagaron, y si aún no nos han pagado, pues obviamente la celda estará vacía. Aquí, para explicar un poco más la función, nos dice que si en la columna de estado dice por pagar, es que aún no nos han pagado, o se dice por cobrar, es que aún no nos han cobrado, no hemos cobrado. Y en caso
de que ya haya sido pagada como tal, pues nos aparece como está aquí mostrado, nos aparece pagada, y en la fecha de pago se pone el año, el mes y el día en que fue pagada. Y bueno, otras fórmulas que también ocupamos son algunas sumas y restas para la validación de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que estamos ocupando sumas y restas utilizando las diferentes columnas. Por ejemplo, aquí para la validación de datos ocupamos los subtotales, los descuentos, el IVA trasladado, el IEPS, el IVA retenido y el ISR retenido. Aquí en el tipo de cambio también utilizamos la función sí condicional y la combinamos con la función buscar B, que sería buscar en vertical, o sea hacia abajo. Ahora bien, para esta se utiliza también la columna de moneda, que sería la X, la columna X, que nos dice en qué moneda está la cuenta, y nos dice, para esta función ocupamos también lo que es la columna X, que nos habla que es la moneda. En este caso nos dice que la mayoría de las cuentas están en moneda mexicana. Y para buscar B utilizamos la fecha de pago, que aquí está la fecha de pago. Usamos la columna de la fecha de pago, o sea, seleccionamos como rango toda la columna, damos el indicador que es la cuarta columna y le ponemos 0, que se expresa que la coincidencia debe ser exacta. Y bueno, ya las demás fórmulas que también utilizamos son bastante sencillas, como aquí en el subtotal, que solo se multiplican el subtotal de la hoja por el tipo de cambio para hacerlo en pesos mexicanos, por así decirlo. También utilizamos fórmulas sencillas para el IVA, que se multiplica el IVA ya sacado por el tipo de cambio. También hacemos la retención del IVA con multiplicación y la retención del ISR, y al final pues sumamos el subtotal con el IVA mexicano y le restamos las retenciones del IVA y las retenciones del ISR. Es bastante sencilla esta parte. Bueno, lo que más nos importa a nosotros es está en la pestaña de resumen. Aquí jalamos lo que son las cuentas de la empresa, tomando así los meses y todo lo que se haya hecho en ese mes. Aquí podemos verlo con los diferentes bancos. Podemos ver que está Banorte, que está aquí abajo, está Bancomer, etcétera. Lo conciliado aquí lo muestra en las facturas cobradas y en las facturas pagadas. Bueno, aquí la funciones que usamos es una condicional sumar si conjunto. Esta fórmula jala todos sus elementos de diversas hojas del papel de trabajo, iniciando por los ingresos, que está aquí. Aquí es para lo cobrado, las facturas cobradas. Todo lo efectivamente cobrado y conciliado se va a jalar aquí en esta columna de la hoja de resumen, y en caso de las facturas pagadas se va a jalar todo de la hoja de gastos. Va a jalar todo lo efectivamente pagado y conciliado a esta hoja de resumen. Ya que jalamos todas las cantidades, al final va a dar una suma que está en esta columna, la columna que se llama suma,
Esto es importante, pues es el saldo anterior del mes más o menos el total de lo que conciliamos y lo que no conciliamos. El resultado sería el nuevo saldo final de tu estado de cuenta, donde lógicamente debería dar cero para que quede perfectamente conciliado. Bueno, también hay algunas facturas en las que no sabemos dónde ponerlas o no sabemos cómo conciliarlas, y como no encontramos un lugar para conciliar en el estado de cuenta, o sea, movimientos o facturas que no sabemos de qué son, lo ponemos en la hoja que dice dudas bancarias, que es esta. Y esto también lo jala la hoja de resumen, donde dice retiros no identificados, en esta que es la columna O. Aquí la jala la hoja de resumen también con la fórmula sumar si conjunto. En conclusión, lo más importante es realizar estas conciliaciones bancarias perfectamente, puesto que nos pueden quedar a deber o podemos llegar a tener grandes deudas por no haberlas hecho correctamente. Y eso sería todo en esta explicación.